Cuando enfrentamos un desafío en la vida, siempre respondemos de uno de dos modos, ya sea con nuestro plan o el de Dios. La mayoría sabemos que hacer las cosas bajo su plan siempre es mejor. A pesar de eso, no siempre elegimos seguir el plan de Dios. En verdad, tenemos la idea de que, a pesar de saber que Dios es absolutamente omnisciente y sabe qué es lo mejor, que Él tiene una voluntad, un propósito y un plan, que nos ama incondicionalmente y que hace lo mejor para nosotros, aún así elegimos seguir con nuestro plan en vez del plan de Dios. De eso quisiera hablar en este mensaje titulado El plan de Dios es siempre el mejor. Y a veces estos maravillosos principios bíblicos se declaran mejor ilustrándolos en la vida de alguien, así que quisiera que me acompañe al libro de Éxodo y estudiemos el capítulo 2. Y en el libro de Éxodo, por supuesto, se halla la vida de Moisés, que se destaca sobre todos los personajes del Antiguo Testamento. 699 versículos del Antiguo Testamento tienen su nombre, 79 versículos del Nuevo Testamento. Aquí hay un hombre cuya vida se caracteriza por el éxito y el fracaso. Y en toda la Biblia vemos a quienes se niegan a seguir el plan de Dios y los problemas que causan y experimentan los que siguen el plan de Dios. Así el propósito del mensaje de hoy es este. Vamos a tomar la vida de Moisés para decirle, esto pasa cuando usted sigue su plan. Y esto pasa cuando sigue el plan de Dios. Y pienso que cuando sopesamos ambos, así sabremos en nuestro corazón que siempre es lo más sabio, siempre lo mejor, siempre lo más provechoso es ceñirnos al plan de Dios. Acompáñenme al capítulo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y se estableció allí para siempre. Aquí hay un ejemplo perfecto de seguir mi plan. Para empezar, se enfocó en un evento en vez de la visión. La visión era y es cómo libero a mi nación hebrea, mi gran familia, estos 2 millones de hebreos, hijos e hijas de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cómo los libero? En vez de centrarse en esa pregunta, se centró en un incidente, un evento. Un soldado egipcio no mataba sino golpeaba a un hermano hebreo. Así, su primer error fue que se enfocó en un evento en vez de la gran visión, lo cual hacemos a menudo. Lo segundo que hizo es esto. Siguió su razonamiento, siguió su razonamiento en vez de escuchar a Dios. Cuando usted y yo comenzamos a razonar las cosas por nuestra cuenta, según nuestra capacidad para razonar, e ignoramos a Dios, casi siempre nos equivocamos. Pues Dios está dispuesto a mostrarnos qué hacer en cada instancia de vida si escuchamos. Pero el razonamiento dice, arréglalo. El razonamiento dice, no toleraré que él apalee a mi hermano. ¿Y qué hace él? Lo mata. Lo entierra en la arena. Así que cometió 2 errores, y el tercer error fue este. Actuó por impulso. Actuó por impulso en vez de alejarse y decir, Dios, ¿qué quieres que haga? Piensa en esto. Cuando respondemos a dificultades, adversidades, apuros y desafíos en nuestros impulsos naturales, casi siempre vamos a equivocarnos. Porque Dios no actúa de esa forma. Porque Él lo ama incondicionalmente. Porque tiene una voluntad, propósito y plan para usted y porque Él ya ha determinado, provisto y preparado para darle lo mejor. Si quiere lo mejor de Él, debe seguir el plan de Dios. Y su plan no siempre es el más simple. Es a veces un plan doloroso. A veces nos cuesta trabajo aceptarlo, no pensamos así, no queremos hacerlo así, queremos seguir adelante. No siempre aceptamos el plan de Dios, pero su plan es siempre el mejor. Y creo que si nosotros tuviéramos tiempo para dar testimonio hoy, todos sin duda alguna diríamos sí, su plan es el mejor y así es como me equivoqué.
Hice esto y tuve una leve sospecha de que no era su plan, o supe al hacerlo que no era su plan, y estas son las consecuencias que sufrí en mi vida. Algunas consecuencias siguen de por vida. Algunas consecuencias duran poco. Pero seguir nuestro plan en vez del de Dios siempre es necio, y escuche, siempre hay consecuencias, siempre hay un castigo según la naturaleza. Y el tamaño de esa decisión o de esa acción determinará cuál es la consecuencia y por cuánto tiempo perdurará. Siempre es mejor seguir el plan de Dios. Ahora, 40 años al fondo del desierto. Está pastoreando ovejas y ahora seguirá el plan de Dios. Así, quisiera que piense en algo, aliste su lápiz, piense en algo. ¿Cuál es el primer requisito para seguir en todo el plan de Dios? El primer requisito es este: tener un encuentro con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, confesándole sus pecados a Él y reconociendo que su muerte en el Calvario permitió que Dios el Padre pusiera sus pecados sobre Él. Cuando murió, murió en una muerte expiatoria, una muerte sacrificial, una muerte sustitutiva. Él sufrió una muerte que hizo posible que Dios el Padre nos aceptara a usted y a mí con nuestro pecado, perdonar nuestros pecados, porque Cristo pagó esa deuda en totalidad en la cruz. Así nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Primer y principal requisito para andar en los caminos de Dios. Primer requisito para seguir el plan de Dios es tener una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo y ser habitado por su Espíritu, que es quien nos guía respecto a cuál es el plan de Dios y cómo lo hacemos en el poder de Dios. Bien, con eso en mente, pensemos, ¿en qué pasa cuando usted y yo seguimos el plan de Dios? Bien, número 1. Actuamos por mandato divino, no por impulso. Es decir, Dios, ¿qué quieres que haga? Al seguir el plan de Dios, le preguntaremos, Dios, ¿qué quieres que haga? Haremos lo que Dios nos diga que hagamos. Y por eso he dicho una y otra vez lo importante, que es aprender a escuchar a Dios, una lección básica en la vida cristiana. Si no sé cómo escucharlo, ¿cómo sabré cuándo ha hablado? ¿Cómo sabré cuándo me habló? Bien, ¿qué pasa? Está en el fondo del desierto, caminando un día y de repente ve algo que nunca antes había visto en su vida y llamó su atención. Acompáñeme al capítulo 3 un momento, vayamos al versículo 1. Aceptando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, hoy llamado monte Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bien, fue este encuentro con Dios, después de 40 años, aislado, perdido, inerme. Nada pudo hacer para liberar a su nación. 40 años en el fondo del desierto, y ahora Dios viene a él. ¿Por qué Dios espera tanto? ¿Alguna vez se lo preguntó? Dios, sigamos con el plan. Dios, según mi reloj, mi calendario, mi agenda, sentimientos, anhelos, mis deseos, mi esto, lo mío, hagámoslo, Dios. ¿Sabe cuántas veces pude persuadir a Dios para hacer algo? La misma cantidad de veces que usted, ni una sola vez. No puede apresurarlo, no puede apurarlo, no puede irritarlo, no puede frustrarlo porque él ya tiene un calendario. Y él sabía, escuche, le tomó 40 años despojar a Moisés de toda esta confianza masculina. Yo puedo hacerlo, me haré cargo, yo me ocupo. 40 años en el fondo del desierto, ahora tiene 80 años. Y Dios viene a él. ¿Y qué pasa? Amo este pasaje de la Biblia porque creo que tiene verdades envueltas en versículos simples. Acompáñame otra vez al capítulo 3.
Él dice que vio este fuego ardiente y el Señor, ángel del Señor, el Señor Jesucristo, hablándole. Miró y vio que la zarza ardía. Escuche lo que dijo. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Me escucha? ¿Cuántas veces Dios ha querido decirnos algo a usted y a mí y no nos apartamos y seguimos adelante? Estábamos ocupados, o había algo que queríamos hacer, algo que queríamos lograr, y así, en vez de apartarnos a un lado y dejar que Dios nos hable, seguimos adelante haciendo lo nuestro. Mira el versículo. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Mire esto. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Cuántas veces Dios ha querido hablarnos y no lo atendimos? ¿No es esto lo más ridículo que ha oído? Muy ocupado para escuchar a Dios. Muy ocupado para escuchar a Dios. Mi horario, mis planes, lo que quiero lograr y quiero alcanzar. Ocupado para escuchar a Dios. ¡Cuán necio! ¡Cuán necio es estar tan ocupados para no poder escuchar a Dios! ¿Cuántas veces Dios ha querido decir algo, pero no va a hablar al aire? Habla a nuestro corazón. Cuando no queremos escuchar y no darle nuestra atención, Dios no va a forzar su plan. La mayoría de las veces, de vez en cuando lo hará. La mayoría de las veces no. Ahora vea qué pasa. Piense en esto. Actuó primero con base a un mandato divino, no un impulso. Una segunda cosa es esta. Él procedió. Escuche, procedió en el tiempo de Dios y no en el suyo. Era el tiempo de Dios. Dios tenía todo listo. De vez en cuando alguien oirá a un teólogo o un liberal decir, bueno, la experiencia del Mar Rojo no fue un milagro de Dios. Dio la casualidad que cuando llegaron allí, un viento comenzó a soplar, y estas cosas pasaron y por ende así cruzaron. ¿Sabe qué? Cuando lo pienso, pobrecito. No hace ninguna diferencia si sopló el viento o si Dios puso una mano literal allí y abrió el mar. No es extraño que pasara perfectamente a tiempo. Perfectamente a tiempo. Fue un milagro de Dios. ¿Qué estaba pasando? Escuche, esta vez lo hacía en el tiempo de Dios, no en el suyo. Es todo lo que quisiera que vea al examinar esto. Cuando seguimos el plan de Dios, cuando seguimos su plan, ¿qué pasa? Vamos a actuar por mandato, no por impulso. Esperaremos su tiempo y no lo haremos en el nuestro. ¿Qué dijo? Espera en el Señor y esfuérzate. Dice, sé valiente. Espera en el Señor. ¿Por qué? Porque se requiere valor muchas veces para esperar el tiempo de Dios. Se requiere mucha fuerza a veces para no seguir hasta que Dios diga, es hora de seguir. El tercer punto es, Dios suplirá todo lo que necesitamos si seguimos su plan. Él suplirá todo lo que necesitamos al seguir su plan. ¿Qué necesitaba? A alguien que pudiera hablar mejor que él. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, enviaré a tu hermano contigo. Él hablará, y tú solo haz lo que yo te diga. Dios, escuche, sería absolutamente incompatible con la naturaleza de Dios y sus atributos pedirnos que hagamos algo para lo que Él nos supliera todo lo que necesitamos para hacerlo. Y como hemos dicho una y otra vez aquí, Dios asume toda la responsabilidad por la vida comprometida a Él. Dios es responsable de las consecuencias de nuestra obediencia. Y por lo tanto, si digo, haré lo que dices Dios, Dios asume la responsabilidad en ese momento de suplir todo lo que necesito para hacer el trabajo. Y por ende Dios lo suplió. No solo suplió un hermano, sino que suplió la más grandiosa selección de fenómenos naturales, todas las cosas que pasaron naturalmente, el río convirtiéndose en sangre y el fuego y azufre descendían del cielo. Dios, escuche, suplió todo lo necesario para cumplir su propósito y voluntad. Nosotros dudamos en hacer lo que Dios nos ordena porque no vemos el resultado final. Supongamos esto y aquello. Recuerde, ¿me escucha? Diga amén. Sí, escuche, si usted obedece a Dios, no debe preocuparse por las consecuencias. Él ya pensó en el resultado final de lo que pasará. Él ya ha declarado, y por su propia omnipotencia,
Él ya ha previsto en su mente el resultado final de nuestra acción. Cuando le obedecemos, no nos preocupamos de qué pasará, Él ya se ocupó de eso. Y así, lo que vemos aquí cuando sigue el plan de Dios, espera en el Señor, confía en su dirección clara, espera en Dios y cree en Dios que Él será capaz de suplir todo lo que necesita. No debe preocuparse. Mire, nosotros pensamos, Señor, supone esto. No hay suposiciones con Dios. Dios nunca ha hecho esta declaración. Oh, yo pensé, Dios no supone. No hay suposiciones con Dios. Siempre es certero. Preordenación, predestinación. En fin, todo es conocido por Dios. Sabe qué pasará. El cuarto punto es este. Cuando seguimos el plan de Dios, Él destierra el miedo en nuestra vida. A veces puede tener un poco de inquietud por algo desconocido, es decir, usted sabe muy bien en su corazón que todo saldrá bien, sabe que Dios lo hará, pero como es una experiencia nueva para usted, quizá tenga un poco de miedo, pero la verdad es que no es miedo real, es solo ese material emocional que corre de un lado a otro. Pero Dios desterrará el miedo, y esto pasa, recuerde esto. Cuando da los primeros pasos en la voluntad de Dios que parecen desafiantes, quizás sienta miedo, pero esto descubrirá. Mientras se siga moviendo en la dirección que Dios le ha dicho que vaya, cuanto más camine, menos miedo tendrá, hasta que el miedo esté tan desterrado y usted sabrá que camina en la voluntad de Dios bajo su protección. Escuche, el recurso de Dios, su poder, su amor, su propósito, su voluntad, su plan no puede perder si sigue el plan de Dios. Dice, no te di espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y quizá mi pasaje favorito de la Biblia, en toda la Biblia, al tratarse de toda esta idea del miedo, se halla en Isaías 41. Escuche, me encanta. No temas, porque yo estoy contigo. Eso lo afirma ahí, pero no es todo. Escuche. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, él dice, no temas, estoy contigo. Si tiene omnipotencia con usted, ¿necesita algo más? Realmente no. Amo esta frase. Dice, no desmayes porque soy tu Dios. Desmayar nos quita la mente en Dios. Es decir, cuando desmayo por lo que pasa, estoy olvidando que Él me dijo, estaré contigo. Dios quiere que me enfoque en Él. En las dificultades, las pruebas y los desafíos de mi vida, debo centrar mi atención en el Dios Todopoderoso. Si mi atención está en Él, no estaré viendo a las circunstancias. Por eso dijo en ese pasaje, no desmayes. Escuche, no desmayes porque soy tu Dios. Enfócate en Dios Todopoderoso. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí en su vida. Y así, de repente, ese miedo de enfrentar a Faraón se fue. Entra con su bastón y su hermano y dice, esto dice, yo soy... y confiamos que Dios liberará a la nación de Israel. Bien, quisiera que se fijara en esto. Dios da instrucciones específicas. Si seguimos su plan, da instrucciones específicas. Dios no habla en términos de generalidades. Como dijimos, no dice, sé bueno. No dice, solo ve a la escuela. Si le pide a Dios que le muestre, Él le mostrará a cuál escuela ir. Él le mostrará cómo resolver la situación financiera. Le dirá qué hacer como empleador sobre los empleados. Le dirá cómo hacer lo que deba hacer en la familia. Dios es específico. Dios no ofrece instrucciones generales. Cuando usted y yo andamos en su voluntad y su camino y seguimos su plan, tendremos una dirección clara. ¿Qué dijo Él? Fíate de Jehová con tu corazón, no te apoyes en tu prudencia, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él dijo, te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, o sea, podemos confiar que Dios nos dará dirección clara. Si por la prisa no sigo la dirección, me meto en problemas. Ese es mi plan. Si sigo el plan de Dios, espero hasta que Dios me diga el siguiente paso y recuerde, dijimos, los primeros pasos parecen atemorizantes. O el tercero, o el cuarto, o vamos confiando en Dios y luego Él dice, da vuelta a la izquierda, a la derecha. Dios no nos envía a hacer su voluntad y nos deja la toma de decisiones a nosotros. No olvide, Él dice, te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué dice? Tengo mi vista en ti. ¿Qué dijo en Isaías? Dijo, no temas, estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Enfócate en mí. No solo eso. Ocurre que comenzamos a aprender los caminos de Dios. ¿Qué sabía el de Dios? No mucho. Pero luego comenzó a ver cómo Dios podía usar. Escuche, mire esto. Tuvo que afrontar el hecho de que hace 40 años quiso hacer su propio plan. No sirvió. Y ahora, mire esto.
Dios, ¿quieres decirme que me darás otra oportunidad? ¿Cuántos han tenido una segunda oportunidad? Si es salvo, levante la mano porque ha tenido más de una oportunidad. Todos la hemos tenido. No fallamos en cosas en nuestra vida y Dios en su gracia, misericordia y amor nos da una segunda oportunidad. La bondad de Dios, escuche, su bondad, amor y misericordia, aprendemos sus caminos. Pero también aprendió que Dios podía usarlo otra vez. Aprendió que Dios puede tomar cosas simples y hacer la diferencia. Aprendió lo que pasa cuando Dios se mete en una vara. Aprendió lo que sucede cuando Dios hace llover fuego y juicio. Él aprendió lo que Dios hace. Él aprendió los caminos de Dios. ¿Cuántas veces le he dicho esto? Lo que más quiero aprender en la vida por encima de todo son los caminos de Dios. ¿Cómo piensa? ¿Qué le motiva? ¿Qué lo mueve? ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué permite las cosas? Queremos aprender sus caminos. La mayor sabiduría es la sabiduría para conocer los caminos de Dios. Y él aprendía sus caminos. Y cuando lo obedecemos, seguimos su plan, aprenderemos sus caminos. Ahora quisiera que noten esto. Aprendemos que Dios puede usarnos en nuestras debilidades y flaquezas. Puede hacer cosas poderosas en la debilidad y la fragilidad. Lo dije de forma diferente antes, pero quiero enfatizar el punto. Él puede usarnos en nuestra fragilidad y debilidad. No tenemos que ser fuertes, no tenemos que ser letrados, no tenemos que ser esto ni lo otro. Él nos usa en nuestras debilidades y flaquezas. Escuche, fue delante de Faraón siendo un hombre muy débil. No podía hablar, vara en mano, y exige, demanda al hombre más fuerte del planeta en ese tiempo, sin duda, y la civilización más avanzada del mundo, y le dice, debes hacer esto. Fíjese en lo que sigue. Siguiente. Dios puede lograr más en un breve tiempo que nosotros en nuestra vida siguiendo nuestro plan. Piense en qué pasó. ¿Cuánto le habría llevado a Moisés liberar la nación de Israel? A los hebreos siguiendo su plan. Si hubiera iniciado una revolución, por ejemplo, entre los hebreos, en primer lugar, no eran expertos en la guerra, no tenían armas, pero digamos que había una revolución, todos tenían una vara. Y ellos tienen jabalinas, espadas, lanzas, escudos, carruajes. La victoria era segura. Sigue el plan de Dios. No necesita ni una espada. El plan de Dios ni siquiera mueve la mano. El plan de Dios ve a Dios hacerlo. ¿Recuerda que dijimos? Él asume toda la responsabilidad cuando le entregamos nuestra vida. Y lo que sucede aquí, vemos a Dios bendiciéndolos más de lo que ellos se imaginaban. Vemos a Dios efectuar su plan, logrando cosas que ellos nunca hubieran podido lograr. Y lo que vemos es esto. Al seguir el plan de Dios, Dios recibe máximo honor y gloria. Mío no es el crédito. No hay gloria al seguir el plan de Dios. Él se lleva el crédito y la gloria por ello. Ahora, pensemos en ello. Ya que Dios tiene una voluntad para su vida, y un plan y un propósito para su vida, y como Él tiene lo mejor, que incluso Dios podría reservar para usted, y como Él desea solo lo mejor para usted, y lo ha planeado, está dispuesto a rendir su vida al Señor Jesucristo y permitirle llevar a cabo su plan para así vivir su vida bajo su plan. Es así de simple. No importa quién es usted, cuánto pecó en el pasado, no importa qué suceda en su vida, cuál es su circunstancia que debe enfrentar. La pregunta suprema es esta: ¿seré suficientemente sabio para seguir el plan de Dios? Lo voy a escuchar. Esperaré en Él. Confiaré en Él. Lo seguiré. Creeré que Él tiene lo mejor para mí. Sé que me proveerá todo lo que necesito. Hay bendiciones más allá de mis mejores sueños. Confiaré en su poder para encargarse de todo. Sé que será honrado y glorificado si camino en obediencia a Él. Hermano, esto es lo que nunca podremos ver en esta vida. ¿Cuántas veces en cosas pequeñas y simples obedecemos a Dios? Por lo cual, Él nos reserva en el cielo una recompensa por cosas en las que ni siquiera pensamos, pero fueron su voluntad.
Es algo que Él quería que hiciéramos. Nos guió y lo hicimos porque es nuestro estilo de vida, ni lo pensamos. No hay forma de perder. Escuche, no puedo perder si sigo el plan de Dios. No puedo ganar si sigo mi plan. Confío en que será sabio como para confiar en Jesucristo como su Salvador, pedirle que perdone sus pecados, recibirlo en su vida, rendir su vida a Él y a partir de este momento decir: Dios, por tu poder, el poder de tu Espíritu, elijo seguir tu plan. Padre, estamos agradecidos. Oh, eres tan paciente, indulgente, amoroso, tan bueno. Te pido que tan solo grabes la verdad de este mensaje en cada corazón. Permite que resuene en nuestra alma y que repercuta en nuestro espíritu para que seamos siempre conscientes de que hay una opción y elijamos seguir el plan de Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Tenía 12 años de edad. Siempre me sentaba en la segunda banca y en el primer asiento del pasillo. Ese domingo predicó una hermana. Y no recuerdo bien lo que dijo. De hecho, no recuerdo nada de lo que dijo. Salvo cuando hizo el llamado. Eran como 7 pasos hasta el altar. Fui directo al altar, me arrodillé y le pedí al Señor que me salvara. Cuando vine a ver, tenía a 5 amigos de la escuela dominical a mi alrededor y oraban que fuera salvo. Pero recuerdo haber pensado: muy bien, Señor, soy salvo, ¿y ahora qué? Y nadie me dijo más nada al respecto. Nada acerca del futuro. Nada. Luego comencé a pensar: Señor, me salvaste, al fin y al cabo, ¿para qué me salvaste? Luego comencé a orar y pensé: bueno, Señor, quizás tienes algo que quieres que haga. No pasó mucho tiempo para que me diera cuenta y comenzara a aprender y a leer la Biblia. Dios tiene un plan, una voluntad para todos sus hijos. Vayamos por un momento a Colosenses y deseo que leamos desde el versículo 9 hasta el 12 y deseo que escuche con mucha atención este mensaje. En el versículo 9, Pablo escribe a los colosenses: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que pensó que Dios tiene una voluntad y un plan para su vida? Quizás en el momento que aceptó al Señor pensó: eso es todo. Fue bautizado, se unió a la iglesia y ha estado viviendo y ya. ¿Le han dicho alguna vez que Dios tiene un plan para su vida? ¿Cuál es su voluntad? Mire, deseo asegurarme de que lo capte bien. Aquello que Dios aprueba y determina llevar a cabo concierne a las decisiones de Dios en cuanto a qué hacer y qué no hacer en nuestra vida. Dios tiene una voluntad y un plan para usted, no importa qué edad tenga, ni de dónde venga, ni cuál sea la situación. Dios tiene un plan para su vida. Nunca escuche a alguien que le diga que usted no es importante. Cada vez que alguien le mire y diga que usted no es importante, vea la cruz y diga: le diré por qué soy importante. Él murió por mí. No solo murió por mí, sino que murió por todos, pero todos somos importantes. Así que, ¿ha pensado en que Dios tiene una voluntad para su vida? Dios conoce todo su trasfondo,
todo lo que usted sacaría a relucir y diría, pues Dios no podía usarme ni hacer esto ni aquello. Dios lo sabe todo de usted. Lo conocía aún antes de nacer. Él tiene una voluntad y un plan para cada quien. Lo trágico es que la mayoría de la gente nunca pensaría en eso, nunca se lo han dicho, nunca lo han pensado, que Dios tiene un plan especial para su vida. Así es. Pues, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Lo que deseo pedirle que haga es que escuche con atención porque hay 3 aspectos de su plan. Pensémoslo a la luz de esto. En primer lugar está la voluntad predestinada de Dios. Se refiere a las cosas que Él hará. Su voluntad predestinada se llevará a cabo y nada puede interferir con ella. No importa lo que pase en el mundo, todo está predestinado por Dios. Esta es su voluntad primordial y soberana, mediante la cual actúa en el mundo en general y en nuestras vidas en lo personal. Es irresistible, incambiable e incondicional. O sea, su voluntad predestinada no puede cambiar. Pase lo que pase, o quien sea, no puede cambiar. Y un buen ejemplo de su voluntad predestinada es la cruz. Dios predestinó la muerte de Cristo antes de crear el mundo. Él no comete errores. Su voluntad predestinada no podemos hacer nada al respecto. Solo estamos aquí. Luego está su voluntad moral. Mucha atención. Esto se aplica a cada uno de nosotros. Vayamos a Éxodo, capítulo 20, y sabe lo que dice, escuche. No matarás, punto. No cometerás adulterio, punto. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo y posesiones. Esto es solo parte, esto es parte de su voluntad moral. Luego, 1 Tesalonicenses 4, esto es parte de su voluntad también, su voluntad moral. Ahora escuche esto. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Luego escuche lo que dice. Esta es su voluntad moral. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Escuche bien. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, llevar una vida santa, que os, para ser específico, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles no creyentes que no conocen a Dios. Esto es parte de la voluntad moral de Dios. Tenemos los 10 mandamientos y los identifica de manera específica en este capítulo de Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la ley del Dios vivo. No importa lo que pensemos, es indiferente a qué grupo pertenece, de dónde viene o lo que sea. Es una ley moral de Dios por la cual todos daremos cuenta por el modo que reaccionemos. Y hoy por hoy hay gente que quiere defender cosas de toda índole. La Biblia dice que os apartéis de fornicación, que cada quien debe saberse manejar, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, que no son creyentes, que no conocen a Dios. Cada creyente conoce a Dios mediante Jesucristo. Vivimos bajo la ley moral de Dios para abstenernos de inmoralidad sexual, que es causante mayor y primordial de pecado, maldad, vileza y muchas cosas en este país. Y la gente puede razonar cuanto quiera, pero herir a la palabra de Dios es más clara que el agua, que eso es pecado contra Dios Todopoderoso, contra su ley moral. Luego, por supuesto, hay otro aspecto, y es la voluntad deseada de Dios. Ahora bien, decimos que su voluntad predestinada no puede cambiarse.
Su ley moral debe regir nuestra vida. La voluntad deseada de Dios es, mucha atención, lo que Dios desea para nosotros: salvación, bautismo, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, servicio, generosidad, perdón, amor, oración por todo, por las muchas decisiones en nuestra vida. O sea, hay 3 aspectos de su voluntad: su voluntad predestinada, que no puede cambiarse; su voluntad moral, por la cual somos responsables; la voluntad deseada de Dios para nuestra vida. En alguno de estos estamos hoy. Le pregunto, ¿dónde está la luz de la voluntad de Dios? Quizás diga, bueno, nunca he pensado al respecto. Pues necesita hacerlo hoy, porque hoy tendrá que pensar al respecto, porque estoy recordándoselo. Debe pensar al respecto que el Dios Santo, Dios Todopoderoso, ante quien un día todos daremos cuenta de nuestra vida, lea 1 Corintios, daremos cuenta de nuestra vida. Y algunas personas morirán solo habiendo conocido al Señor por pocos días, o pocas semanas, o pocos minutos. Quizá diga, ¿qué de fulano y fulana, mengano y sutano? Olvídese de él. Piensa en su vida. Ha escuchado el Evangelio. Ha tenido oportunidades. Ha tenido grandes oportunidades. Quizás no tuvo muchas oportunidades. Quizás nunca se ha sentido amado. Dios le ama, tiene un plan para su vida. Quizás diga, ¿y qué de esto en este punto de mi vida? Mire, Dios le tomará allí, justo ahí donde está. Comenzará hoy en este minuto si le dice, Señor, nunca antes he pensado en esto, quiero estar en tu voluntad el resto de mi vida, Señor, lo que sea necesario, aquí estoy. Dios le tomará allí mismo donde está. Dios le ayudará a dar lo mejor por el resto de su vida. Pero lo que él necesita y espera es su disposición a rendirse a su voluntad. Porque mire, Dios tiene lo mejor. ¿Es lo mismo? No. No entiendo por qué Dios permite que algunas personas sufran como sufren. No entiendo por qué hay personas que crecen en las circunstancias en las que crecen, pero Dios lo sabe, y todos sus juicios serán conforme a su perfecta voluntad. Dios conoce nuestras oportunidades. Dios sabe lo que nos atormenta y conoce las oportunidades que nos ha dado. Entonces el asunto no es qué he hecho o qué he perdido, sino, Señor, desde hoy, quizás nunca había pensado que Dios tiene una voluntad para usted. Mire, mucha atención, no sabe la clase de influencia que tiene. Algunos han tenido gran influencia sin siquiera pensarlo. Y algunos lo han pensado. Tiene oportunidad, tiene influencia, tiene testimonio, tiene el privilegio de vivir con Dios si lo decide. Ahora mucha atención. Si nunca antes se había escuchado que Dios tiene un plan para su vida, ¿qué hace Dios? Lo repito, le toma ahí donde está, comienza a mostrarle su voluntad desde este momento en su vida. Señor, no sabía que tenías una voluntad. Sí. Señor, quiero saber cuál es tu voluntad. Sí, le mostrará. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Él comenzará a colocar a gente a su alrededor, en su camino, algo que lea, algo que escuche, un mensaje que escuche, que comience a darse cuenta, Señor, nunca pensé que tenías una voluntad para mí. Señor, quiero entregar mi vida a ti, que lo que tengas en mente para mí, Señor, aquí estoy. Mucha atención, ese siempre es el lugar donde comenzar. Dios sabe cuáles oportunidades ha tenido y cuáles no. Y sabe que le llevará a donde sea que usted esté dispuesto a rendirse a Dios. Comenzará allí mismo y hará ¿qué? Hará lo mejor en su vida. Nunca se dé por vencido, no se rinda, porque Dios no se da por vencido. Le tomará allí donde está. Algunas personas son brillantes en muchos aspectos. Algunas personas no tanto. Pero ¿sabe qué? Dios las toma a ambas justo donde están, delante de Él. No serán juzgadas por lo inteligentes o ignorantes que eran. Serán juzgadas, todos seremos juzgados por lo que hicimos con lo que sabíamos y lo que teníamos. Eso nos coloca a todos en la misma categoría. Sean inteligentes o no, o los menos afortunados, el caso que sea, Dios tiene una voluntad para nuestra vida. Y cuando veo esto, dice de nosotros, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, lo que significa que Dios, mire, Él le dará lo que sea que necesite para comenzar hoy, si se lo pide.
Señor, lo desaproveché en algún momento del pasado, por favor, perdóname, pero me entrego hoy a ti para lo que quieras hacer en mi vida, Señor, aquí estoy. Quizás la arruiné, Señor, pero aquí estoy. ¿Le perdonará? Claro que sí. ¿Tiene que rogárselo o no? Lo único que debe hacer es entregar su vida ahora. Señor, desde este momento quiero lo que tengas para mí. La pregunta es, ¿ha pensado al respecto? ¿Ha pensado en la voluntad de Dios para su vida? Entonces, al pensar en eso, considero el hecho de que Dios nos la mostrará. Es congruente con el carácter de Dios mostrarnos su voluntad. O sea, estamos hablando de comenzar ahora mismo. No podemos cambiar el pasado. No podemos hacer esto. Podemos decir, Señor, lo estropeé. De haber tenido otra oportunidad hubiera hecho algo diferente. Pero te pido que me perdone mis fallas. Perdona mi ignorancia. Quizás no lo busqué, Señor. Te pido que me perdone, Señor. Facúltame de ahora en adelante para andar en tus pasos y seguir tu voluntad. Mire, todos hemos tenido segundas oportunidades, tercera, cuarta, sexta. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido? La gracia de Dios, el amor de Dios. Mire, Dios no está tratando de juzgarnos. Dios quiere vivir en y mediante nosotros y nos llevará a donde sea que nos rindamos a Él. No le puede ir mejor que con Cristo, el Señor, la segunda persona de la Trinidad, viviendo en usted y tomándola ahí donde está y llevándola a lo que Él tenía en mente para empezar. Entonces, ¿dónde consideraría que está en lo que respecta a la voluntad de Dios para su vida? Quizás ha dicho, pues nunca había escuchado eso. O lo sabía, pero estaba muy ocupado en lo mío. Lo sabía, pero tenía algo más en mente. Y hoy está aquí, está escuchándolo otra vez. Le pido a Dios que no tenga que escucharlo otra vez antes de entregar su vida al Señor Jesucristo y vea lo que hará en su vida. Dios puede hacer una obra maravillosa con lo que queda. Porque nos ama, porque sabe justo lo que necesitamos. Él se deleita en mostrarnos su voluntad para nuestra vida y deseo leer 3 pasajes bíblicos, así que vayamos al Salmo 16 y en el versículo 11 del Salmo 16, escucha lo que dice. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vea eso. Me mostrarás la senda de la vida. Tendría que tener cierta edad, mucha destreza, talento, pericia, ¿no? Pídaselo a Dios. Mire, si saliera hoy de la iglesia, fuera a casa, entrara a su habitación, se pusiera de rodillas o se sentara o lo que sea, y le dijera a Dios Todopoderoso, Señor, lo escuché, lo he arruinado, pero hoy me entrego a ti por el resto de mi vida. Quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Se asombrará de lo que hará Dios. Permítame darle otro versículo, Salmo 32, versículo 8. Me ha escuchado hablar de este pasaje quizás varias veces. Escuche lo que dice este versículo en el Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Escuche esto. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Será hasta cierta edad? No. Cierta persona no. Esa es su oferta a todos quienes estamos dispuestos a escucharlo. Quizá piense, bueno, en verdad he arruinado mi vida. En realidad la eché a perder. Quisiera haberlo hecho mejor. Pero Señor, hoy lo que quede, aquí está mi vida. ¿Qué harás conmigo? Le sorprenderá lo que hará Dios. Al pensar en estos versículos y cuántas veces pienso en Proverbios 3, 5 y 6, por ejemplo, uno de mis pasajes favoritos, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y cuál es su promesa? Y Él enderezará tus veredas. Solo confía en Dios y vea lo que hará. A menudo hay obstáculos que impiden que descubramos y hagamos la voluntad de Dios. Le daré una lista de ellos porque a menudo llegamos a tomar una decisión y le damos una excusa a Dios. Piense en esto.
obstáculos que impiden que descubramos la voluntad de Dios para nuestra vida. Número 1, voluntad propia. No podemos conseguir todo lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Número 2, la influencia de otras personas. Dejamos que otros nos influencien. Eso no funcionará. Pues, ¿por qué querrías probar algo así? Está hablando con Dios, quien hace lo imposible. Ignorancia de la palabra de Dios. Piensa en todas las promesas que nos da Dios de oración contestada y luego duda. No creo que Dios pueda hacer eso en mi vida. Mire, Dios, quien creó el mundo, puede hacer lo que sea que decida hacer sin importar que haya ocurrido en el pasado. Así es Él. Sentimientos de autorrechazo, pues puede que funcione para alguien, pero no para mí porque en verdad lo he arruinado. Dios está dispuesto a amarle, perdonarle, limpiarle, darle un nuevo comienzo. Pues estoy muy ocupado para eso. Mire, no querrá morir habiendo rechazado a Jesucristo. ¿Cree que Dios aceptará una excusa? Lo hubiera hecho, pero no tuve tiempo. Hay gente tan ocupada que no tiene tiempo para Dios. Mucha tensión, temor. Pues sé que eso es lo que Dios quiere que haga, pero no creo que yo pueda. Quizás todo predicador que haya estado en un púlpito le ha dicho a Dios primero, no podría hacer eso. No podría pararme frente a todas esas personas. No podemos escoger desobedecer a Dios de manera deliberada e intencional y ser felices con nuestra vida. Y hay mucha gente que debido a su dinero pueden encubrir muchas cosas, pero no se cubre su corazón desobediente, aún con millones. No puede encubrirse la desobediencia a Dios, no importa cuánto tenga, ni a quién tenga, en el caso que sea. Dios tiene una voluntad para su vida, le ama, desea lo mejor para usted. Y si hasta ahora lo ha desaprovechado, comience hoy a decirle, Señor, no sé lo que puedas hacer con lo que queda, pero aquí estoy, tómame como soy. Él le perdonará, le limpiará. ¿Quiere escuchar algo que Dios no hará? ¿Quiere saberlo? Pues alguien si quiere. Algo que Dios no hará. No sacará a relucir el pasado ni, mire aquello, te lo dije. No saca a la luz el pasado. Trae a colación el futuro de lo que puede hacer con nosotros. Puede que sea edad temprana o tardía en la vida, pero algo es seguro, le tomará donde está. Y quizás usted tenga pecado conocido en su vida. Habrá mucha tensión. Dios le habla a su corazón hoy en el mensaje y ya se lo ha señalado, ya le ha dicho, sabes que debes corregir esto, sabes que debes dejar esto, debes cambiar esto. Y allí sentado piensa, oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Deje que Dios le tome donde está y véalo hacer lo que puede hacer en su vida. Mire, si espera hasta tenerlo resuelto, nunca lo hará. Requiere rendición, Señor. No vengo a ti declarando ser digno de nada. Vengo diciendo, Señor, me he equivocado, lo he arruinado, he pecado contra ti, sin más tolerancia de excusas. Solo lo pongo delante de ti, Señor. Lo que puedas hacer con mi vida, aquí estoy. Señor, lo que quieras hacer, aquí estoy. ¿Qué cree que hará Dios? Le asombrará. Lo primero que hará es darle esa gran sensación de paz, perdonado. Perdonado, perdonado, perdonado. Y luego verlo actuar en su vida. Mire, usted no está esperando a Dios. Dios lo está esperando a usted. Está esperando para darle lo mejor que tiene. El pasado, lo perdona y lo olvida. Le da la oportunidad de comenzar de nuevo. Esa es la voluntad eterna, grandiosa e indescriptible de Dios para su vida. La pregunta es, ¿está dispuesto a decirle, Señor, si tan solo lo hubiera sabido? Estoy avergonzado. Gracias por darme otra oportunidad, Señor. Aquí está mi vida. Quiero saber lo que harás conmigo. Esta es su oportunidad hoy. Vino a la iglesia. Esta es su oportunidad. Antes de salir de este lugar, haga esto. Puede decir, Señor, ni siquiera
Sé cómo confesar todo mi pecado, pero te digo que me he equivocado muchas veces, he pecado contra ti, no he aprovechado las oportunidades, he subestimado tu bondad, amor, misericordia y perdón hacia mí. Hoy, a mi mejor saber, te pido perdón por mi pecado. Te entrego mi vida, aunque quizás no lo haga muy bien, te rindo mi vida. Y te digo, amado Padre, perdóname, aquí tienes mi vida. Quiero que la gobiernes. De ahora en adelante, aquí está mi vida. Si entrega su vida a Dios allí mismo donde está, sin tener que darle ningún detalle, Él sabe todos los detalles, solo tiene que decirle de todo corazón: Dios, me equivoqué, lo arruiné todo, lo siento, estoy avergonzado, perdona.